Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes nos encontramos aquí en Río Cuatro Agro para compartir la vida de la gente de campo. Esta vez continuamos hablando de certificación de soja con un productor que ya está llevando adelante esta práctica. Además nos reunimos con docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto y con técnicos del INTA de distintas zonas de la provincia de Córdoba que están analizando el impacto que tienen las plagas de insectos cuando no se hacen bien los refugios en los cultivos. Y por último tenemos para ustedes un informe de una zona que, a pesar de tener en general una buena cosecha en la provincia de Córdoba, se ha visto bastante castigada, que es la zona de Adelia María. Hace algunos programas atrás estuvimos presentándoles el trabajo que se hace con certificación de soja responsable, justamente en nuestro país y en diferentes zonas del mundo. Esta vez continuamos compartiendo con ustedes la nota realizada al ingeniero agrónomo Alejandro O'Donnell, productor agropecuario. Yo certifiqué el año pasado en un contexto muy difícil, en todo sentido, personal de nuestra empresa con muchos cambios y de la realidad que teníamos. Pero si uno mira, yo una vez bajé la estadística de, pensemos en rotaciones, que hacia la sustentabilidad. Yo bajo la estadística de la provincia de Córdoba, bajé los últimos 20 años, de la información de 20 años, y sacamos la proporción de soja y maíz, o la proporción que se sembra de maíz, y estamos siempre alrededor del 20%. Entonces, hay también una cuestión, hay una cuestión coyuntural que es económica y es entendible, y eso va de la mano de la posibilidad de hacer, yo en mi caso, que soy un productor en campo arrendado, de la posibilidad de tener dueños de campo que entienden de la problemática, tienen otra mirada de sus campos, los quieren cuidar, entonces logramos algunos acuerdos para hacer estas siembras con rotaciones de una intensidad mayor. Pero más allá de eso, hay también gente, en esta estadística desde una provincia de Córdoba, estamos hablando de 20 años, nos mantuvimos una relación del 20%, o sea, es muy baja. Y uno dice, en 20 años nunca fue negocio hacer maíz. Entonces creemos que también, o yo pienso, que hay una cuestión cultural, o sea, no somos maiceros que ayudaría tanto a un sistema, lo mismo pasa con trigo y demás. Hay una coyuntura muy complicada, pero uno tiene que tratar de empezar a hacer los ajustes con una visión de largo plazo. O sea, es razonable, pero hay que empezar como productores tenemos que tender a eso. O sea, nuestros suelos, hay un dicho que lo dice todo el mundo y es así, no son nuestros, sino que se los hemos pedido prestado a nuestros niños. Entonces hay que tratar de devolvérselo igual, lo mejor es que los recibimos. Entonces yo creo que la mirada es esa. Y todo este contexto coyuntural difícil hay que tratar de sobrellevarlo. Está bien, la sustentabilidad tiene tres patas y una es la económica, o sea, tenemos que ser sustentables económicamente, no tenemos que desaparecer como productores, pero hay que tender a esos acuerdos, en campos alquilados, a visiones de arreglos de más largo plazo, más razonables, o sea que compartir lo que es el mantenimiento del suelo, bueno, buscarle los acuerdos. Y tender a eso. Yo creo que hoy el sistema productor agrícola en general tuvo una etapa muy buena y digamos, con muchísimos cambios, y están apareciendo muchas nuevas problemáticas de esta etapa por haber descuidado la visión de largo plazo. Caso de las malezas resistentes, caso de los suelos que están perdiendo fertilidad, algunos problemas de erosión y demás. Entonces, yo creo que si bien hubo una etapa de bonanza, perdimos de vista la visión de largo plazo. Nosotros vamos a ser productores, yo tengo 40 años, espero poder seguir trabajando 30 años más y tener suelos para eso. Yo creo que eso es un poco lo que hay que tratar. Los gobiernos pasan, las coyunturas pasan, es claro que es muy difícil, pero creo que los esfuerzos valen la pena.
tender a eso, a la visión de largo plazo, sobre todo cambiar eso, la lógica esta de cortoplacista generalizada. También seguramente te tiene que llevar a una producción sustentable y económicamente positiva. Sí, los sistemas estos de certificaciones tienen una parte de documentación y registro y después tiene otra parte, que es toda la parte de documentos, cómo se registran, cómo se guardan, los formatos, que es toda una parte formal de dejar todo registrado. Y después tiene otra pata que es lo de las buenas prácticas agrícolas, o sea, la producción sustentable, la no remoción, la rotación de cultivo, fertilización balanceada, uso correcto de agroquímicos y un montón de cosas que hacen una producción racional y sustentable, sobre todo pensando en el largo plazo. Nosotros tenemos como productores de alimentos el gran desafío de alimentar a una población cada vez más creciente, va a haber cada vez más gente y hay que darle de comer. Eso es una buena noticia para el negocio, porque vamos a seguir vendiendo, pero la mala noticia está en que el área, la superficie disponible de tierra que para ellos es cada vez más chica, porque se va achicando porque crecen las ciudades, porque hay mal manejo y hay erosión y hay suelo que se pierde y demás. O sea, nosotros tenemos que producir alimento para una población cada vez más creciente en un área cada vez más chica. Entonces eso, el desafío que tenemos es el área que queda, mantenerla razonablemente con una visión de muy largo plazo para cumplir ese desafío que tenemos de alimentar a la población creciente. Las normas y toda esta parte de producción de buenas prácticas agrícolas tienden a eso, a una visión de largo plazo, sustentabilidad, indicadores de fertilidad que uno tiene que ir siguiendo y manteniendo en el tiempo. Es todo un cambio transformacional, digamos, interesante de la forma de producir que tenemos. Nos vamos a la pausa, al regreso vamos a hablar sobre la importancia de hacer bien los refugios en los cultivos para no tener problemas de plagas de insectos. En la sede de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Río Cuarto se encontraron docentes de esta facultad junto a técnicos del INTA de distintas sedes de la provincia de Córdoba. El tema a tratar justamente fue las plagas de insectos y cómo trabajar pensando en que no siempre los refugios han sido hechos correctamente en los cultivos y esto genera resistencia. El motivo principalmente está basado en una problemática puntual que se ha dado, que ya se está visualizando hace unos años y es posiblemente lo que es el manejo de Spodoptera, de la oruga militar, en diferentes materiales de híbridos de maíz transgénicos. Lo que vamos a tratar de discutir es todas las herramientas que hay disponibles para que en el momento en el cual se produzcan daños o la posibilidad de dar algún tipo de alerta frente a esta plaga, llegue lo más rápido posible a oídos del productor, a oídos de los técnicos y en el cual se puedan tomar las medidas pertinentes, digamos, para minimizar los problemas que esta plaga puede causar. Bueno, ¿cuáles son los momentos de los estadios de cultivo en el que suele aparecer este tipo de plaga? Bueno, si bien eso guarda mucha relación con la temperatura y con la latitud, podemos decir que para esta latitud y para esta zona, en lo que es principios de enero puede haber un ataque de Spodoptera. Pero bueno, depende de muchos factores. Lo que sí ha ocurrido esta campaña es un ataque muy temprano en materiales que generalmente, digamos, esto que te estoy comentando siempre es en materiales de segunda época de siembra. Lo que ocurrió particularmente este año es un ataque muy temprano en materiales sembrados de primera fecha y en el cual llamó mucho la atención del por qué esto está ocurriendo para esta latitud, porque en sí estos ataques solamente se producen en el norte del país. Entonces, diferentes materiales transgénicos que fueron desarrollados, ¿no es cierto?, para el control de esta plaga,
vieron superada su tecnología en cierto porcentaje, dependiendo de la tecnología que tengan. Y entonces esos daños que son muy visibles, pudieron verlo técnicos y productores y llamó mucho la atención, y es motivo por el cual seguramente se ha convocado esta reunión para unificar, digamos, la información que hoy hay disponible. ¿Cuánto tiene que ver o no la cantidad de lluvia caída y la humedad en la zona? Ese factor lo que puede hacer frente a esta plaga a veces es disminuirla en sí, porque si bien se produjeron ataques importantes en lo que fue el mes de enero, posteriormente lo que son las generaciones posteriores de esta plaga prácticamente se vieron diezmadas por un control de hongo por efecto, ¿no es cierto?, de las lluvias y alta humedad relativa. Lo que sí podemos decir que el aumento en estos últimos años de lo que es la superficie de maíces de siembra tardía seguramente puede haber traer aparejado un aumento de las poblaciones de esta plaga que se ve favorecido, ¿no es cierto?, por siembra de materiales tardíos, porque aumentan sus poblaciones en lo que es el final de la campaña. Todo esto que te estoy comentando seguramente va a ser motivo de debate en esta reunión que se va a realizar hoy. Ingeniero Gerardo, se reúnen en la universidad técnicos de distintas áreas del centro del país, del INTA, juntamente con ustedes que están permanentemente monitoreando qué hacer con las plagas en los cultivos. ¿Cómo estamos a este momento del año? Bien, y este año hemos tenido ataques de diferentes plagas y hemos tenido ataques severos en diferentes partes de la región. Y hoy por hoy vamos a hablar de una en particular que comúnmente por el productor es conocida como cogollero, que es Spodoptera frugiperda, para ver qué es lo que está pasando con el tema de los eventos y qué se puede hacer para el futuro, en la prevención de que no nos aparezcan a lo mejor quiebres de resistencia a diferentes eventos que son muy útiles por no hacer a campo los manejos que se deberían estar haciendo. ¿Cuánto tiene que ver justamente de alguna manera, relajarse el productor hace unos años atrás, viendo que los híbridos eran muy buenos y de alguna manera no hacía falta tanto a lo mejor monitorear o hacer bien los refugios? Es clave la pérdida de la tecnología en aquellos materiales o en aquellos eventos que estaban constituidos por una sola proteína, se han perdido lamentablemente por no cumplir con esa regla básica que era el refugio, que para que lo entienda la audiencia es dejar una parte del lote sin que ese cultivo esté protegido para que puedan emerger, en este caso, mariposas que al cruzarse con las que emergen del cultivo protegido, que en teoría serían las resistentes, se crucen y la descendencia no sea resistente. Bueno, entonces la pregunta es, porque sobre todo la ciudadanía que no vive del trabajo del campo, pensará qué van a hacer, van a agregar más químicos para matar todas estas plagas. ¿Cómo se trabaja en estos casos? No, la idea no es agregar más químicos para matar estas plagas, se trabaja por separado. Hoy por hoy las empresas de punta trabajan denodadamente en lo que es la biotecnología y lo que están haciendo es incluir más de una proteína que se exprese en los cultivos y que siga con el control de estas plagas. ¿Por qué motivo? Porque generalmente la plaga a lo mejor es resistente a una determinada proteína y no a la otra, entonces a otra proteína la va a controlar. Y sí programas de ver cuando estos cultivos tienen presencia de la plaga, muchas veces se requiere una aplicación. Lo que nosotros recomendamos es que hoy por hoy hay muchos insecticidas que son banda verde, clase 4, que solamente controlan el orden de la plaga en cuestión, siendo completamente selectivos para los benéficos y no afectando prácticamente al medio ambiente. Nos vamos a la última pausa, al regreso, lo prometido, el informe sobre cultivos en la zona de Adelia María, al sur de la provincia de Córdoba.
La zona de Adelia María, a diferencia del resto de la provincia de Córdoba y del centro del país, no se vio tan favorecida por las lluvias y a veces hasta el exceso de lluvias que tuvimos en el resto de nuestras zonas. Es por esto que quisimos consultar al ingeniero agrónomo Horacio Donadío para que nos comentara cómo pasaron esta campaña y también le preguntamos cómo quedaron los caminos rurales después de toda esta situación vivida. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar, no hablo solo de mí. Desde el 20 de noviembre hasta el 8 de febrero, unas 200.000 hectáreas que uno más o menos habla, que son unos poquitos kilómetros al norte de Adelia María, unos poquitos al sur y que se extienden casi a Molden. Realmente recibimos en promedio, pero en algunos lugares llovió menos, 80 milímetros. Pensá que en 80 días recibir 80 milímetros, uno no se imagina cómo los cultivos permanecieron verdes. Sí, cuando empezás a analizar las temperaturas, empezás a creer que dentro de todo hizo un verano no muy caluroso y un montón de días con mucha humedad ambiente. Quiere decir que la planta tomó mucha humedad ambiente del aire y eso ayudó que a partir de la lluvia del 8 de febrero, que de ahí en adelante se llovió casi la mitad de lo que tiene que llover en el año, también otra cosa, digamos, irrisoria, el clima realmente tendremos que prestar atención porque nos está haciendo cosas que realmente la agronomía ya no entiende. Lo que fue cultivo de primera prácticamente perdido, sojas muy tempranas van a rendir, pero no lo que la gente esperaba. Sí, una muy buena perspectiva para todas las sojas sembradas del 15 al 20 de noviembre en adelante, potencial, no sé si excelente como en otras muchas regiones, pero por lo menos va a rendir para pagar las cuentas. Y los maíces de segunda que están pintando muy bien, y ni hablar la producción de pasturas que realmente prácticamente nadie pudo hacer un rollo de alfalfa, prácticamente parecía invierno, había que encerrar los rodeos porque no había pasturas para comer afuera. Realmente eso también se destapó y ahora la siembra de verdeos y pastura que con un clima excepcional, diría. ¿Es de esperarse entonces que se pueda pensar en hacer cultivos de invierno, tanto para hacer cobertura, para evitar malezas, como para aprovechar la humedad que ha quedado en el suelo? Mira, yo creo que es el año ideal si realmente queremos cuidar el medio ambiente, si queremos trabajar en las buenas prácticas agropecuarias, si queremos dejar de hacer desastre que estamos haciendo con la deriva de productos. Yo creo que es el año ideal para controlar gratuitamente las malezas a través de los cultivos de cobertura y, por supuesto, beneficiar al suelo, beneficiar las rotaciones y pensar un poquito en el futuro, que es lo que creo que nos está faltando. Ingeniero, ¿cómo andan los caminos rurales por aquella zona? Mira, andan como en todos lados, realmente los caminos rurales son ríos, los productores agropecuarios, ninguno quiere una lagunita, entonces cuando tienen una lagunita hacen un canalcito, el canalcito va a la calle es río, los ríos se acercan a los pueblos y buscan inundar los pueblos donde viven los mismos productores. Ojo, esto yo siempre digo que estamos carentes de sentido común, porque si yo veo que la calle desemboca en el pueblo donde yo vivo y tiro el agua a la calle, tengo que estar pensando que algún día me voy a inundar, no sé cuándo. Estuvimos cerquita, 2 o 3 pueblos alrededor mío de inundarse, bueno, entonces al ser las calles convertirse en río, imagínate, pero la culpa la va a tener el intendente, el consorcio caminero, el gobierno de Córdoba, el de la Nación. Y realmente yo creo que de estas cosas nos tenemos que hacer cargo localmente, trabajar, pensar en serio y hacernos cargos del agua. El agua de lluvia es para que infiltre en la tierra, no para que corra por las calles. Y lagunas hubo toda la vida, y bueno, tenemos que respetar esos lugares naturales que eran lagunas, que eran bajos, que después cuando venían los años secos los que más rendían también. Entonces yo creo que nos falta trabajar mucho, tenemos que aprender, pero... Y bueno, y después pensar que es una zona tambera, por lo tanto el tambo está lloviendo y el camión tiene que llegar. Y ese camión pasa con un tractor, con lo que sea, rompe un poquito más la calle. Y bueno, hay que trabajar, creo que nos falta mucho. Tenemos que aprender de muchos lugares que se han inundados y posiblemente algún día que nos pase eso vamos a trabajar en serio, porque lo veo que siempre los problemas son de los demás y no nos queremos hacer cargo. Y creo que tenemos muchos problemas intrínsecos a los productores que tenemos que resolverlos nosotros y dejar de causar daño a la sociedad, como por ejemplo una inundación donde le tiramos
barro, y con ese barro van los químicos, y la sociedad civil no se tiene que, ¿por qué hacer cargo de eso? Se tienen que hacer cargo los productores agropecuarios. A fines del mes de marzo, la Sociedad Rural de Río Cuarto realizó su asamblea justamente para renovación de autoridades. Antes de estos días tuvimos la ocasión de hablar con su ahora expresidente, el médico veterinario Eduardo Bagnis. Le pedimos una evaluación de estos 2 mandatos donde él estuvo a cargo de la entidad. Y si debería ser un balance de nuestra gestión, te diría sumamente positivo, a pesar del contexto nacional que vivimos, con un gobierno que nunca al sector agropecuario nos ha recibido, ni se ha prestado, digamos, a dialogar con el sector. Pero bueno, nosotros desde nuestra entidad, desde nuestra comisión directiva, nos basamos fundamentalmente en 3 ejes de trabajo. Uno de ellos fue de insertar en el resto de la sociedad, en realidad, de tratar de comunicar de la importancia estratégica que tiene nuestro sector agropecuario en el desarrollo de las economías regionales. No solamente en la producción de materia prima, sino también, Río Cuarto es ejemplo y la zona de eso, en el agregado de valor de esa materia prima, que de esa manera nosotros podemos generar fuentes genuinas de trabajo calificado. Ese, o sea, el agregado de valor fue uno de los puntos. Otro de los puntos fue justamente el de las buenas prácticas agropecuarias, porque entendemos que cualquier sistema de producción, en la medida que se intensifica, produce un impacto sobre el medio ambiente que debemos tratar de mitigar, de solucionar. Y al respecto estamos trabajando junto con otras entidades, con otras instituciones, en lo que se constituyó como la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias, justamente para tratar de entender todos esos temas y encontrarles soluciones. O sea, ese es el segundo punto, o sea, las buenas prácticas agropecuarias. Y el tercer punto fue el de insertarnos dentro de la sociedad, justamente para expresarle a la sociedad, porque en realidad a veces la sociedad no tiene por qué entender lo que el campo hace, cuáles son las estrategias de mediano y de largo plazo del campo. Entonces, para eso participamos en el Consejo Económico Social de Río Cuarto, junto con todos los actores sociales de Río Cuarto, y ahí tratamos de instalar, que lo hemos logrado, gracias a Dios, de instalar temas, esos temas como el que te decía anteriormente del agregado de valor, para decirle a la gente que eso es en realidad el futuro de la Argentina, que la transformará no solamente en vendedora de commodities, sino en vendedora de alimentos, que es lo que el mundo necesita. Llegamos al final de este programa y no nos queda más que agradecer su compañía y la posibilidad que nos dan cuando nos encontramos en los campos y hacen compartir su experiencia con cada uno de los productores que los siguen a través de la pantalla de Canal Rural. Nos encontramos el jueves que viene a las 20:30 aquí en Río Cuatro Agro.